Todo el mundo recuerda el fichaje más caro de la historia del fútbol, Neymar al Paris Saint-Germain por 222 millones de euros. Pero muy pocos recuerdan lo que ocurrió después. Porque aquel verano no solo cambió de equipo una superestrella. A partir de ese momento, el Barcelona inició el camino hacia la peor crisis económica de su historia moderna. El Liverpool construyó el equipo que conquistaría Europa y el mercado de fichajes empezó a funcionar con unas reglas completamente distintas. La mayoría piensa que esta es la historia de un traspaso histórico. En realidad, es la historia de un efecto dominó que todavía hoy sigue afectando al fútbol. Y lo más curioso es que todo empezó mucho antes de que Neymar decidiera marcharse. En 2011, Qatar Sports Investments compró el Paris Saint-Germain con una idea muy clara: convertirlo en el club más poderoso de Europa. El dinero dejó de ser un problema. Llegaron grandes futbolistas, llegaron los títulos en Francia y el PSG empezó a crecer a una velocidad nunca vista. Pero había un objetivo que seguía resistiéndose: la Champions League. Entonces llegó una noche que cambió la mentalidad del proyecto. El 8 de marzo de 2017, el PSG visitó el Camp Nou después de haber ganado 4-0 en la ida de los octavos de final. La eliminatoria parecía decidida, hasta que el Barcelona protagonizó una de las remontadas más increíbles de la historia y ganó 6-1. No existe ninguna prueba de que aquella derrota provocara el fichaje de Neymar. Pero sí reforzó una idea dentro del club: ya no bastaba con gastar más dinero que los demás. Había que demostrar que podían hacer algo que nadie había conseguido jamás: quitarle una estrella al Barcelona. Y había un jugador que reunía todo lo que buscaban: Neymar. En 2017, fichar a Neymar parecía, sencillamente, imposible. Tenía solo 25 años, acababa de ganar la Champions con el Barcelona y formaba, junto a Messi y Luis Suárez, uno de los tridentes más temidos que ha visto este deporte. Para muchos, era el heredero natural de Messi y Cristiano Ronaldo. Además, acababa de renovar su contrato. Nadie imaginaba que pudiera marcharse. Hasta que empezaron los rumores. Al principio casi nadie les dio credibilidad. Parecían la típica estrategia para conseguir un mejor contrato o presionar al Barcelona. Incluso muchos periodistas especializados estaban convencidos de que todo acabaría en nada. Y entonces apareció una imagen que tranquilizó a todo el barcelonismo. Gerard Piqué publicó una foto junto a Neymar acompañada de solo 2 palabras: se queda. Miles de aficionados respiraron aliviados. Parecía el final de la historia. Pero, en realidad, era el principio. Pocos días después, Neymar comunicó al Barcelona que quería marcharse. Ya no había negociación posible. Solo quedaba pagar una cláusula de rescisión que parecía imposible: 222 millones de euros. Horas después, el PSG hizo oficial el fichaje más caro de la historia del fútbol. Y fue entonces cuando empezó el verdadero problema. Porque perder a Neymar era un golpe durísimo. Pero lo que vino después sería mucho peor. Cuando el PSG anunció el fichaje, todo el mundo pensó que el gran ganador era el club francés. Habían conseguido a una de las mayores estrellas del planeta. Pero, sin saberlo, acababan de desencadenar una reacción en cadena. El primer afectado fue el Barcelona. Y el problema no era haber perdido a Neymar. Era que todo el mundo sabía 2 cosas: que necesitaba sustituirlo cuanto antes, y que acababa de recibir 222 millones de euros. Era la peor posición posible para negociar. El Barcelona puso sus ojos en Ousmane Dembélé. El Borussia Dortmund no tenía ninguna necesidad de vender. Así que esperó. Cuanto más pasaban los días, más presión sufría el Barcelona. Y cuanto mayor era la presión, más subía el precio. Al final, el club azulgrana terminó pagando una cifra récord por un jugador de apenas 20 años. Pero aquello solo era el principio. Su siguiente objetivo fue Philippe Coutinho. El Liverpool respondió igual que el Dortmund: no está en venta. El Barcelona insistió. Volvió a insistir. Y terminó pagando cerca de 160 millones de euros. En apenas unos meses, prácticamente había gastado todo el dinero recibido por Neymar. Parecía que el mercado se había vuelto completamente loco. Pero había un club que estaba viendo la situación de una forma muy distinta. Mientras el Barcelona buscaba desesperadamente un sustituto para Neymar, el Liverpool no buscó un sustituto para Coutinho.
Y esa fue la diferencia. Su director deportivo, Michael Edwards, llegó a una conclusión muy simple. El problema del equipo no estaba en el ataque, estaba en la defensa. Así que utilizó el dinero de Coutinho para reforzar justo donde más lo necesitaban. Primero llegó Virgil van Dijk, el defensa más caro de la historia en ese momento. Muchos dijeron que era una locura. Poco después llegó Alisson Becker, el portero más caro del mundo. Las críticas volvieron a repetirse, pero esta vez el tiempo habló. En solo 2 temporadas, el Liverpool ganó la Champions League, y poco después conquistó la Premier League. 2 clubes habían recibido cantidades extraordinarias de dinero. Uno intentó recuperar lo que había perdido. El otro aprovechó la oportunidad para convertirse en un equipo mejor y esa diferencia lo cambió todo. Pero las consecuencias no terminaron ahí. Después del fichaje de Neymar, el mercado dejó de tener un límite psicológico. Hasta entonces, pagar 100 millones por un futbolista parecía una excepción. Después de los 222 millones, las cláusulas de rescisión empezaron a dispararse. Los clubes aprendieron que, si un comprador tenía urgencia, podían exigir mucho más. Y los jugadores jóvenes dejaron de ser solo promesas. Pasaron a convertirse en inversiones de futuro. Es importante decirlo. Neymar no creó por sí solo la inflación del mercado. Los derechos de televisión, la llegada de nuevos inversores y el crecimiento económico del fútbol ya estaban empujando los precios hacia arriba. Pero su fichaje aceleró todo ese proceso de golpe. Fue el momento en que el fútbol entendió que el límite había desaparecido. Entonces, ¿quién ganó realmente con el fichaje de Neymar? El PSG consiguió una superestrella y reforzó su imagen como potencia mundial. Pero nunca logró conquistar la Champions durante la etapa de Neymar. El Barcelona recibió el mayor ingreso de su historia por un futbolista. Sin embargo, la urgencia por reemplazarlo provocó decisiones que terminaron agravando una situación económica ya delicada. Y, de forma casi inesperada, el Liverpool fue quien mejor aprovechó todo aquel efecto dominó. Con el dinero de Coutinho construyó la base del equipo más exitoso de la era Klopp. Al final, los 222 millones nunca fueron lo más importante. Lo importante fue lo que demostraron. Que un solo fichaje podía cambiar la estrategia de los clubes, alterar el mercado y acelerar una transformación que todavía hoy sigue marcando el fútbol. Porque el legado de Neymar no fue solo convertirse en el fichaje más caro de la historia. Fue demostrar que el mercado ya no volvería a funcionar como antes. Y esa es la razón por la que, casi una década después, seguimos hablando de aquel verano de 2017.